No sé si tenéis preparado alguna pregunta, o si acaso preferís que surja algo del seno de la propia reunión. A veces en silencio, creo que es lo que hacen los amigos cuáqueros de la sociedad religiosa de los amigos cuáqueros, que están en silencio, y entonces en ese estado de silencio, si es real, y no siempre es real, suele venir lo que se llama la inspiración, y entonces la persona que se sienta inspirada a decir alguna cosa la dice, y suelen ser cosas que atañen a la, digamos, a la totalidad del grupo. Siempre, ya digo, cuando la persona está realmente en silencio y cuando existe realmente un espíritu de reunión, cuando está Cristo en el seno de la reunión, como se diría místicamente. Pero yo veo también otra cosa, y podemos conversar algo sobre esto, que es la dificultad de permanecer en silencio. Porque el silencio es algo vivo, es algo que está presente dentro del corazón. No se trata de la mente que formula conclusiones, ni tampoco la palabra emitiendo sonidos, ni tampoco el gesto, que a veces tiene extraordinaria movilidad, sino que es un estado total de silencio del cual participa tanto la mente como el deseo, la emoción, como el propio cuerpo. Todos los sistemas de entrenamiento basados en la superación humana, el yoga, por ejemplo, se basa en principios éticos y morales, se busca un sentido de unión. Incluso el Hatha Yoga, en sus primeras etapas, cuando el hombre trata de silenciar su cuerpo imprimiendo un movimiento, una asana distinto de lo suave, está haciendo un ejercicio de meditación. Y cuando se está en las prácticas del Bhakti Yoga, tratando de que las energías del plexo solar asciendan al centro cardíaco, que es la función del Bhakti Yoga, también se nota la presencia del deseo, que está entorpeciendo la labor del pensador, el cual a su vez está condicionado por el movimiento del pensamiento. Cuando el pensamiento se mueve, decimos que estamos pensando. Pero del pensamiento corriente, el pensamiento que nos asalta en cualquier momento, que no nos deja coordinar, que nos imprime un movimiento que no deseamos, que es realmente lo que conturba la paz del pensador. Y el pensador no puede pensar paradójicamente, porque su mente está pensando. Y una cosa es el pensamiento o la actitud del pensador, y otra cosa es el movimiento mental que llamamos pensar. Y naturalmente, si queremos llegar a un estado de silencio, tendremos que reconocer la dificultad de que la mente quede tranquila, quede serena, quede aquello que yo defino expectante, vulnerable en toda su amplitud y en toda su profundidad. Y llega un momento, yo creo que todos haréis esa experiencia, que es preludio de la iniciación, en que el pensamiento se extingue por sí mismo cuando la persona ha logrado un estado máximo de atención hacia afuera o hacia dentro de sí mismo, porque la atención es el soporte del pensador a través de su vehículo mental. Os daréis cuenta de que cuando estáis muy atentos se nota una presión en el centro ajna. Todas las energías del pensamiento están coordinadas en un punto X del centro, del chakra, del entrecejo. Entonces aquel pensamiento arremolinado, que si se viese tan evidentemente aparece como una especie de nebulosa,
queda en un momento dado del tiempo extinguido, desaparece como si hubiera sido succionado por una fuerza misteriosa que surge de Dios sabe qué profundidades del yo. Naturalmente que cuando todo el mundo habla del silencio y discutimos lo que es el silencio y decimos vamos a estar en silencio, y hay que saber lo que es el silencio, y cuando estemos en silencio no buscar argumentos sobre el silencio. He dicho muchas veces que hay personas, filósofos de cualquier medida, de cualquier longitud, de cualquier credo, que están hablando del silencio, están llenando páginas y páginas de silencio, hablando del silencio, cuando lo que el silencio necesita es una participación activa dentro del mismo, una experiencia de silencio. Yo solo veo una cosa psicológicamente hablando en esto del silencio, y es que solo puede haber un silencio efectivo mental cuando la mente está muy atenta en cualquier dirección y que la dirección naturalmente sea correcta. No se trata de la concentración o que sea que son las primeras fases de una meditación. Se trata, diría yo, de la tercera fase. Después de pasar por la etapa reflexiva, viene un estado desconocido que llamamos contemplación. La contemplación y la serena expectación son muy parecidos, casi diría que son sinónimos de una actitud del pensador, que ha logrado reducir la mente a su mínima expresión, que es cuando adquiere su máximo de capacidad y parece un contrasentido. Cuando la mente ha quedado reducido a la nada es cuando puede contener todo. Es la gran máxima filosófica. Pues bien, si continuamos atentos y podemos seguir atentos siempre que el pensador pueda tener un dominio, un gobierno sobre sus vehículos, el mental, el astral y el físico. El silencio es la antesala, yo diría que es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala. Shambhala, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente si le llama a este centro la ciudad de las 7 puertas. Visto en un plano muy objetivo se ve 7 esferas de luz, y cada esfera de luz exige una iniciación y un estado de silencio, hasta llegar a la 4ª esfera, que corresponde al plano búdico, en el cual el silencio, desde el ángulo de vista del pensador, es total. No podemos hablar del silencio átmico, ni del silencio ático, ni del silencio monádico, porque esto está más allá de nuestra comprensión actual. Pero sí podemos hablar del silencio que precede a la 5ª iniciación, porque como 4ª raza, como 4º reino, tenemos, y como 4º rayo, los seres humanos necesitamos ahora, dentro de la 5ª raza, venimos de la 4ª raza, dentro de esta 5ª raza, estamos tratando de objetivizar el silencio, de que el silencio se convierta en algo que se pueda palpar, medir, para después dejarlo todo. Es decir, que el silencio también tiene una voz. Si habéis leído La voz del silencio de Madame Blavatsky, tendréis una idea de lo que es el silencio. Es decir, que cuando la voz del silencio puede ser escuchada por el pensador, es que ha adquirido la capacidad de iniciar. El silencio es algo vivo, entonces, ya no es una ilusión mental o un relámpago pasajero que inunda de luz la mente para luego desaparecer y dejar la mente sombría como antes. Se trata de alcanzar un estado en el cual el relámpago se convierta en la luz permanente. Y esto lo estamos consiguiendo aquí y ahora. Y este aquí y ahora, si lo analizáis, es constante, es permanente, es eterno. Forma parte del eterno ahora del propio Señor del planeta, del Señor del mundo o del Logo solar. Están viviendo más allá del tiempo.
El otro día comentaba un amigo que estaba viendo una experiencia y estaba diciendo, esta experiencia yo ya la he vivido, porque cuando la persona escapa a las redes quiméricas del tiempo, es cuando empieza realmente a ser el conquistador del futuro. En la quinta esfera de Shambhala está el porvenir de la humanidad y está el porvenir de todo el planeta. Entonces, una vez se ha rebasado el plano búdico y se penetra en el plano átmico, se adquiere el poder de dominarte el pasado, el presente y el futuro. Es la sexta iniciación. Y entonces se ve lo que será la humanidad en comparación con la humanidad del presente. Se da cuenta de las dificultades para llegar a ese estado de conciencia. Creo que fue Lípiter, en uno de sus escritos, en uno de sus libros, que en conciencia se había trasladado un futuro y había conversado con unas entidades de la propia raza, otra raza más superada, que estaban conversando en unos grandes edificios y que pertenecían a otra ronda. Entonces, o bien fue una ilusión de los sentidos, o realmente el límite se puso en contacto, ya no con los registros acásicos del pasado, sino con la memoria cósmica del futuro. Como nosotros podemos proyectar lo que haremos mañana, el Logos también puede proyectar con todos sus detalles lo que hará dentro de unos cuantos millones de años, porque su mente está capacitada para proyectarlo. Entonces, si alguna de sus células llega a hacer contacto con su conciencia, puede percibir el futuro con la misma claridad que puede visualizar el presente y el pasado. Yo creo que todos, o muchos de nosotros, hemos tenido la experiencia de sentirnos transportados al futuro. Y luego, pasado el tiempo, nos damos cuenta de que aquello ya lo hemos vivido. Y no me refiero a los contactos astrales que te dan una visión de algunos años, sino de la visión espiritual que está trabajando con largos lapsos de tiempo que se extienden miles de años, como hacían los profetas. Si un profeta puede decir lo que sucederá dentro de 1000 años, es que aquello existe. Igual que un clarividente que puede ver el pasado. Si puede ver el pasado, es que porque el pasado existe. Es decir, que existimos en tantas dimensiones que cuando hablamos de silencio estamos tratando de penetrar en una de esas esferas. Yo diría la esfera principal, la que confiere primero el control de los vehículos, después el control sobre la mente, importantísimo desde el ángulo de vista de la iniciación, y después el contacto con el alma del silencio. Porque si pudiésemos medir el silencio en términos de plano, diríamos que el silencio total está en el centro cardíaco del logos planetario, en el cuarto subplano, el cuarto plano búdico de la cuarta esfera búdica del sistema planetario nuestro. Y que por lo tanto es ahí donde hay que llegar a este punto, donde no existe ficción, donde según se nos dice existe la muerte universal. No existe ni lo tuyo ni lo mío. Existe un grupo permanente lleno de luz y de fraternidad. Si en algún lugar del sistema existe la fraternidad, estará seguramente en este cuarto subplano del plano búdico, porque es el centro, el eje a través del cual se crea el círculo, no se pasa del universo o del propio planeta. Pues volviendo a la ciudad de las 7 puertas, como estamos hablando de Shambhala, yo creo, según mi experiencia islámica, que Shambhala será la meta ahora del discípulo, como antaño fue la jerarquía. No es que una persona no tenga contacto con la jerarquía, pero por una maravillosa alquimia creada por el Señor del mundo, ahora el discípulo puede penetrarte en alguna de las estancias de Shambhala, lo cual antaño no era permitido,
porque tenía que hacer todos sus trabajos y disciplinas, digamos, islámicas, dentro de la propia jerarquía, entendiendo que la jerarquía es el asrama de Sanat Kumara, y que por lo tanto algo tiene que ver que asegure el pase de unas ramas de la jerarquía, siendo la jerarquía unas ramas de Sanat Kumara, dentro de Shambhala. Y darse cuenta también, ponerse en contacto con los devas de cada una de esas esferas. Los ángeles que guardan la primera esfera se llaman asuras, y son unas entidades gigantescas de materia semietérica que guardan la puerta primera. Cuando se habla de la puerta iniciática, se hace también referencia a la primera puerta, que pertenece al plano físico, digamos, la primera esfera, con sus 7 subdivisiones, como sabemos, porque una esfera viene a ser una especie de concreción de un plano del sistema solar. Así que cuando hablamos de la primera esfera, hacemos referencia al primer plano físico del sistema solar, y por tanto todo cuanto conocemos de este plano tiene que ser forzosamente físico. Esto lo estamos explicando cuando hablo de Shambhala, pero aquí podemos ampliar detalles que no daré seguramente cuando hable de Shambhala con un grupo más numeroso, pero que no sé si habréis soñado alguna vez, os habrá parecido que es un sueño, pero que os encontráis delante de una puerta y que alguien os pide una palabra de pase. Realmente el asura te amenaza. Hay una asura a cada lado de la puerta primera de Shambhala, y si quiero ser más efectivo, hay 7 puertas en cada uno de esos hemisferios. Hablo de una puerta X. Una puerta es la que confiere la primera iniciación dentro de nuestro propio planeta, y esto viene dado por el Bodhisattva, por el Cristo. Y esta puerta también guardada precisa primero un examen preliminar en el asrama para poder penetrar, porque en una de tales estancias se halla la memoria cósmica acumulada de todo cuanto realizó de físico la humanidad, desde las razas más antiguas hasta la 5ª subraza de la raza Arya, que somos nosotros. Existe toda clase de producciones del hombre a través del tiempo. Existen facetas físicas de algo que pasó hace millones de años, pero que queda registrado en la memoria del logos planetario a través de lo que podríamos llamar, utilizando la analogía, el átomo permanente físico. Como nosotros podemos recordar todos los sucesos físicos a través de la memoria que tenemos dentro del átomo permanente, es que el que logre descifrar el misterio de la memoria se convierte en un iniciado. Os cuento que podemos nosotros recordar un hecho porque este hecho está viviendo. No es algo que sacamos del baúl, digamos, de este heterogéneo de recuerdos. Es algo viviente. Aquí decimos un recuerdo, es algo, una cosa, pero es alguien. Está viviendo un recuerdo. Pues bien, los recuerdos vivientes de logos planetarios están en la primera instancia de Shambhala. Y en la rama te enseñan a pronunciar un mantra definido que desarma a los asuras, los cuales van armados con una especie de tridente y amenazan al candidato, e incluso lo pueden matar si no está preparado. Así que cuando en masonería, cuando se habla, por ejemplo, de las grandes pruebas que pasan, esto no es nada comparado con la prueba del discípulo verdadero, porque pasas un rato de miedo en una cueva como hacen ciertas sectas para darte una cierta iniciación. No es lo mismo que encontrarte ante un fiel asura, que si no estás preparado, si eres profano y por algún desliz de la naturaleza penetras en la estancia, ya no sales con vida. Y luego hay aquí mismo, en una segunda puerta de Shambhala, donde se te exige el silencio,
como norma esencial. La primera, tienes que pronunciar la voz que desarma a los asuras. Y en la segunda puerta tienes que desarmarte a la asura por el silencio. Si el silencio de la asura, hablando en términos muy ocultos, es más grande que tu propio silencio, tú no puedes penetrar. Tu silencio, que es una jerarquía, tiene que estar por encima del silencio de la asura. Y entonces se habla la segunda instancia. Y en esa segunda instancia va el discípulo que se prepara para la iniciación. Porque allí hay un altar y hay mucha gente reunida allí recibiendo inspiración, recibiendo energía y recibiendo vibraciones que proceden del aura etérica de Sanat Kumara. Porque el discípulo precisa esta fuerza porque es la persona que más ha de sufrir en la vida. Porque está siguiendo la línea de máxima resistencia, la línea más difícil, en tanto que la gente corriente, sin ningún afán, sin un sentido crítico de valores, está siguiendo la línea de mínima resistencia, la que cuesta menos, la más fácil. Y naturalmente, si toda una luz de energías sigue la línea de mínima resistencia, y una entidad humana está dentro de esta vorágine siguiendo la línea de máxima resistencia, forzosamente existe la fricción. Y esta fricción se llama la noche oscura del alma. El discípulo tiene que atravesar esto, porque es un dolor tremendo el que pasa el discípulo, que sigue una ruta que el mundo desconoce y que no puede interpretar, y que por lo tanto la persona que sigue este camino será siempre una persona que será odiado por las masas, será vilipendiado, será criticado, será herido, será muerto quizá, porque es la ley. Pero seguramente triunfará porque también le asiste la fuerza del Señor del mundo. Solamente para decir las dificultades que cuando hemos hablado del silencio, y os hablo de una segunda estancia, que estaba más adelante, hablamos de las otras 7 estancias del primer plano, o de la primera esfera de Shambhala, para que des cuenta que en un momento determinado, este silencio que para nosotros aquí es algo que nos parece algo psicológico, realmente es así, porque es como una fuerza que se te adueña. El silencio es una entidad, como la palabra, como el gesto, porque estamos llevados por entidades celulares que tienen su propia conciencia y que a veces siguen su propio impulso sin contar contigo. Pues aquí, cuando se ha desarmado la asura y penetras en aquella cámara, y hay un pequeño altar que está formado de cristal de roca, y hay un talismán, como digamos un cetro de poder, e inopinadamente se materializa un maestro de gran categoría, con 2 ayudantes, uno a cada lado, constituyendo un triángulo. Y aquí habría mucho que hablar sobre las leyes de la electricidad. Y entonces habla a los reunidos en aquella estancia y finalmente les da la bendición y les aplica el cetro. Y esa experiencia se convierte en la primera, digamos, fuerza más allá de sí mismo que recibe el discípulo. A partir de aquí puede que continúe investigando por su cuenta, puede que olvide momentáneamente aquella experiencia, puede que lo recuerde perfectamente, porque esto proviene más del cerebro físico que no de la inteligencia. Muchas personas pueden recordar fácilmente algo y hay personas que no tienen esta posibilidad, sin menoscabo alguna de su actividad mental o espiritual. Hablamos de cosas que suceden, no tiene nada que ver con la jerarquía. Pero podríamos hablar de la tercera estancia, quizá un poquito, porque en la tercera instancia solamente se puede penetrar si tienes el poder mental necesario para abrir la puerta, creado con una sustancia, digamos, etérica, que precisa un gran esfuerzo de voluntad para poder abrirla. No existen asuras, pero existen devas que se manifiestan objetivamente, exigiendo que la palabra de pase. Y la palabra de pase es la fuerza de voluntad que tiene que abrir la puerta. Es aquello que nos
que en las narraciones novelescas del pasado se llama la palabra que pasa para abrir la puerta. Si habéis leído, por ejemplo, Las Mil y una Noche, para mí Las Mil y una Noche es un libro muy esotérico, siempre hay una voz para abrir la cueva. Tiene relación siempre con la tercera estancia de Shambhala o la tercera puerta de la primera esfera de Shambhala, que es el aspecto físico. Quiere decir también que se trata ya de un nivel gaseoso. Hasta aquí hemos hablado de niveles que no son gaseosos, son de líquidos. En la cuarta estancia tenemos que hablar del cuarto éter y cómo hay que abrir la puerta. Pero lo que interesa aquí en esta tercera estancia se ve si el discípulo tiene la fuerza mental necesaria para poder abrir la puerta, venciendo la fuerza de aquellos agnis que prohíben el paso. Es una lucha titánica. Es como dos contendientes luchando a ver quién puede más. Pero como que en el asrama se enseña a practicar una meditación que no se da a todo el mundo, sino que lo da solamente el maestro a cada uno, según su jerarquía y merecimientos dentro de las ramas, no pueden penetrar en esta estancia. Y el que penetra es porque puede luchar. Lleva una experiencia. Esa experiencia, este control de sí mismo, esta fuerza necesaria para abrir la puerta, es la que confiere la segunda iniciación, que se da en un nivel quinto mental, porque todas las iniciaciones se dan en el quinto nivel mental, es decir, el plano causal. Aunque las repercusiones sean siempre o bien sobre el cuerpo físico, estabilizando sus funciones y creando el arquetipo de belleza que tiene que representar, o sobre el cuerpo emocional, equilibrándolo y haciendo receptivo al amor universal. Así que al decir que hablamos, tenemos que decir que la mente es la señora de los tres mundos. En tanto que el alma no tenga poder sobre los tres mundos, no puede ser un gran iniciado. No sé si os dais cuenta que estamos tratando de penetrar misterios y secretos, pero que pertenecen aquí y ahora, y que se han practicado desde que el Señor del mundo está aquí con nosotros. Que fueron los asuras quienes practicaron, quienes, hendiendo a grandes profundidades en la Isla Blanca, crearon estas grandes grutas, muchas de ellas de carácter etérico, y que por lo tanto no pueden ser descritas, sino por una persona que tenga clarividencia. Avanzando por esos corredores, y que al penetrar, eso sí que puedo decirlo sin que estoy quebrando ningún juramento, que cada uno de los niveles tiene una luz propia que no es la luz eléctrica conocida, es la luz que irradia por sí misma, es la luz etérica que empieza a lucir en el cuarto subplano, en el cuarto subplano de la primera esfera, que es una luz muy parecida a la luz del neón, un color así azul, ¿verdad? Como aquel mapa, algo parecido pero en otra dimensión, y que cada aspirante que penetra en este lugar ve perfectamente todo, y que por lo tanto no necesita alumbrarse como se habla comúnmente cuando se habla de las grutas que conocemos. Pero hay una indicación, que las figuras rupestres o los dibujos rupestres fueron hechos utilizando cierto misterio eléctrico de la luz, porque se ve el dibujo perfectamente sin que se vea ennegrecido por las antorchas que se utilizaban en aquellos tiempos inmemoriales casi. Hay una limpidez, una nitidez en esas figuras que resisten el examen, digamos, de la persona muy científica que está preguntándose por qué esto ha podido hacerse de esta manera. Si en esta cueva no hay luz, ¿cómo ha podido hacerse? Y al propio tiempo, ¿cómo está tan limpia esta cueva? Si en aquel tiempo del cual se dice que existían los primeros que dibujaron las piedras, no existía más que las antorchas de celo creadas por los animales, que dejan toda la piedra ennegrecida. Aquí hay mucho que hablar, mucho que discutir sobre esto, pero
no es un momento oportuno ahora. Me interesa es interesaros por algo que está sucediendo aquí ahora. Y que quizá habéis tenido esta experiencia y no la recordáis. Por eso os digo que recordad una experiencia, no es que no la hayáis vivido. Hay personas que por su karma no recuerden que son iniciados, y lo son. Una persona que tiene muchos poderes, pero que para su propia evolución los tiene que dejar a un lado, en un recodo del camino, y seguir adelante solo. Si queréis preguntar algo sobre esto. Vicente, ¿Bien? ¿podrías explicar un poco más, a ver si yo lo he entendido bien? Cuando hablas del silencio, el silencio es hablas de la palabra, del silencio de la palabra, o es esa paz interna que se siente, que acompaña al silencio. Bueno, ¿Es eso o es solo la palabra, el silencio de la palabra? no. Si hay paz, es que hay silencio. Es que no puedes haber silencio sin paz, ni paz sin silencio. No puedes tener paz y al propio tiempo estar pensando. No puedes tener paz y al propio tiempo estar enfocado en un asunto cualquiera, físico, mental o emocional. Cuando sucede la paz, os embarga algo que no podéis explicar. Y os aconsejo que no tratéis de explicarlo, porque no tiene explicación. No podemos explicar el por qué un color es rojo y otro color es amarillo, salvo el estudio que tenemos de los rayos. Pero habéis intentado descifrar lo que es un color, o de por qué el color amarillo es así. Tenéis que decir, y es amarillo en comparación con este color que es blanco, o es rojo, o es azul. Pero un color en sí es un misterio, o la música es un misterio también. Y sin embargo la música es algo objetivo en el plano búdico. Según se nos dice, es la voz de los grandes ángeles, y que todos los grandes compositores fueron inspirados por grandes devas. Se nos dice también que un gran deva del gran territorio inmenso del planeta inspiró a Beethoven, la sexta sinfonía, la pastoral. ¿Os habéis dado cuenta? La pastoral, como os encontráis dentro del bosque, os encontráis dentro de un sentido de la vida vegetal y animal llevado por los ángeles. Escuchad atentamente, y si os ama mucho la música y queréis interpretar el sentido de la segunda iniciación, escuchad Lohengrin de Wagner, porque todo esto está conectado con las esferas que estoy hablando. Hay una esfera, la cuarta esfera, precisamente, donde se refleja la música mejor que ha dado la humanidad. Como la primera esfera están los arquetipos humanos mejores del pasado, desde los primitivos lemures gigantescos hasta llegar a nuestra raza. Es cosa física, aunque esté en materia teórica. Y una cosa también que lo dijimos cuando hablé de Shambhala, es que hay una estancia en la primera estancia de la primera esfera de Shambhala, en donde el maestro tiene calcado materia etérica a los discípulos que tienen el mundo, y no precisa pensar en ellos, solamente contemplando la imagen mental que ha formado allí puede contemplarlos, y sabe de sus estados de conciencia mejor que si se lo relatara al propio discípulo. Son imágenes vivientes, está conectado con el etérico del aspirante, y como que en el etérico se reflejan todos sus pensamientos y sentimientos, el maestro solamente tiene que observar. En última instancia, el logos solar está observando lo que hace el logos planetario, que es uno de sus discípulos, está hablando en ese sentido, en una de estas cualquiera esferas que desconocemos, pero que existen. Y lo mismo hará el logos cósmico con respecto al logos solar y los otros logos solares, y las grandes entidades que se mueven dentro de este contexto que cuando se pasa solar, digamos, o cósmico, todo lo tiene controlado. Pero en realidad, cuando hablamos del silencio, es más profundo
Porque el silencio nos da la palabra de pase para entrar en la segunda estancia de Shambhala. En la primera instancia, para entrar allí, has tenido que estar 7 años sin pronunciar palabra alguna en las ramas, escuchando atentamente, sin poder hacer oír tu voz. Esto es cíclico. A los 7 años puedes empezar a preguntar al maestro. Y naturalmente, cuando empieza a preguntarte al discípulo, es porque su voz ya no puede herir a los demás. Hay una ley de compensación kármica, pero que es preciso el silencio para poder pronunciar esta voz. Vuestra pregunta, esta interrogante al maestro. Sabe Dios que el discípulo siempre tiene algo que preguntar al maestro, porque el maestro sabe todas las cosas y el discípulo está aprendiendo aquellas cosas, sabe el maestro. Antes de hacer silencio con Ramón, estaba comentando que después, y aprovecho para comentarlo para los que no hayan asistido ayer a la magnífica exposición de Ramón respecto a las cadenas realmente y la tarea de redención de la propia humanidad, del propio microcosmos y del propio macrocosmos, después de que la mente quedó hecha fosfatina, yo traté en un par de ocasiones de ampliar todavía más el círculo mental que no se pasa. En la primera ocasión, y tratando de llevar a un exponente máximo, creo, la ley de analogía, al ver en primer lugar que a través de esta analogía con la humanidad o con lo conocido podíamos llegar a ver o intuir los ciclos o los pasos dados por la manifestación de un logos. Pero, usando esta analogía al máximo en un octavo creo superior, podríamos adivinar o intuir a través de la no manifestación, a través del pralaya cósmico, tratar de ver cuál era el punto -1 en el cual el logos supercósmico, es decir, el loa más, el Dios inmanifestado, cuál podría ser su ciclo de actividad o de no actividad, si lo tuviera, ¿no? Y en la segunda ocasión, cuando Ramón empezó, lo dijo perfectamente bien, ¿no? Y lo explicó magníficamente, cómo una célula o el proceso de evolución o de ascensión de una célula del cuerpo humano puede ser redimida hasta que posea la autoconciencia, hasta que de alguna manera, a través de todas las múltiples etapas de evolución, pudiera llegar a ser consciente de su propia manifestación, de su propio microcosmos. Partiendo de ahí, la misma, por ley de analogía, podríamos ver la misma manifestación del logos planetario, quien, a través de sus cadenas, de sus logos, etcétera, etcétera, podía también evolucionar a un estadio superior, por ejemplo, del logo solar. Pero, levantando todavía más esta ley de analogía, veíamos como el propio sistema solar es un átomo, y además perfectamente estructurado, de lo que podría ser el hombre solar. El hombre cósmico. Simplemente esto, ¿no? Ver que por ley de analogía se puede levantar tanto como la propia mente, la propia intuición lo permite. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que cuando hablamos de silencio no hablamos de un estado de marasmo o de reposo. Estoy hablando del silencio como siendo la fuerza más potente y dinámica de la creación.
Es decir, que si hablamos de redención o de iluminación, no podemos hacerlo si no es pasando por el silencio, que el control que tiene el pensador sobre sus vehículos mental. Estoy hablando ahora simplemente del vehículo mental, que es el que más tenemos que controlar, y a través de la mente controlar hasta el cuerpo emocional. Pero ¿podéis imaginar que el silencio sea luz al propio tiempo? Que sea amor y que sea poder, y que entonces cambia la perspectiva, entonces se convierte en una entidad, como decía antes. Además, cuando hablamos del proceso de redención celular, y estamos hablando del proceso de iluminación de las células, estamos tratando con el misterio de la electricidad o de la radioactividad. Y que cuando el silencio es total, me refiero a nuestros tres mundos, cuando el silencio mental es completo, cuando la paz emocional es completa y cuando el cuerpo físico está equilibrado en sus funciones, entonces del cuarto plano búdico entra una corriente de luz que va directamente a las células, al conjunto celular, que las transforma, la edifica. Es el proceso de transmutación, que no es convertir el plomo en oro, sino es convertir las células en luz. El maestro, por ejemplo, no crea sombra. Es transparente porque sus células son luminosas, son esféricas, podríamos decir, y que por lo tanto no existe refracción de la luz. Solamente las figuras poliédricas, aparte de la esfera, pueden dar resaltes. Pero el maestro no tiene más, digamos, más figuras geométricas que la esfera luminosa de cada una de su contenido celular, cuando tiene cuerpo físico. Y que los iniciados aprenden a controlar el átomo de hidrógeno, a los que estén interesados en ciencia física, en química. Porque el átomo de hidrógeno es el centro de la creación celular. Solamente añadiendo o quitando átomos de hidrógeno se crean los elementos químicos. Y esto lo sabemos por la química elemental. Entonces hay una relación entre la figura geométrica poliédrica de cualquier aura etérica, de cualquier ser humano, o de cualquier maestro, o de cualquier iniciado, o de cualquier lobo, que le caracteriza, y que en esta caracterización existe el principio de la redención. Así que la persona solamente puede redimirse si tiene una figura geométrica adecuada en su aura etérica, que no ofrezca reacción a la luz. La figura que conocemos más completa en nuestro universo actual es el triángulo equilátero. La expresión de Shiva, Vishnu y Brahma, o del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, de la mente, la emoción y del cuerpo. Cuando todo está equilibrado, se convierte en la pirámide, visto en la cuarta dimensión. Porque cuando estamos observando cualquier figura geométrica, la vemos en un plano. Por lo tanto, hay una deformación. Porque estamos viendo las cosas en un plano bidimensional. Pero cuando estamos en la cuarta dimensión o contemplando el plano físico, vemos la tercera dimensión completa. Y entonces aparece el relieve. Es decir, que vemos entonces que el círculo se convierte en la esfera. El triángulo equilátero se convierte en la pirámide. Y el cubo se convierte, o el cuadrado se convierte en el cubo, el hexaedro. Si utilizamos la analogía, y la utilizamos no solamente en cosas esotéricas, hablando de los logos, hablando, digamos, de las constelaciones más allá de nuestro pensamiento, de las galaxias que desconocemos, y empezamos a practicar las primeras leyes de la aritmética o del cálculo, y empezamos a trabajar la geometría y analizamos los cuerpos, que nos llevará a saber cómo y cuándo debe formularse, cómo debe hacerse ya esta fuerza redentiva dentro de la materia, que transforma cada átomo, cada célula en luz, o en radioactividad, o en expansión
liberación. Y entonces, cada célula que ha sido liberada es reemplazada por otra clase de células. Si tenemos células pesadas, se convierten en células de hidrógeno. ¿Qué crees que es el misterio de la levitación? Sino una infusión, por motivos espirituales, de átomos de hidrógeno en gran cantidad dentro del cuerpo físico. Solamente utilizando la lógica lo podemos ver claro esto. Pues entonces, si utilizamos la lógica, si utilizamos esta mente buscando la analogía de las cosas, nos daremos cuenta de lo que sucede en cada una de los instantes de Shambhala. Habida cuenta que desde el gran misterio de Getsemaní, y no lo digo sino el propio tibetano, en que Cristo por primera vez a la historia del planeta conectó la humanidad con Shambhala. Desde entonces, esta corriente que va de la humanidad a Shambhala se ha ido ensanchando hasta producir un milagro dentro de los ashramas, que están inspirados no solamente por la fuerza mágica de la jerarquía, que como decía es un agente de Sanat Kumara o del Señor del Mundo, sino que ha penetrado una gran corriente de luz directamente en los ashramas sin pasar por la jerarquía. De ahí las dificultades de muchos discípulos en la actualidad, porque habituados a esas corrientes de dulzura inmarcesible e inenarrable de la jerarquía, y ahora vienen los dardos potentes de fuego de Shambhala, incidiendo sobre la vida personal, sobre la vida celular, sobre la vida emocional, sobre la mente, creando una gran transmutación que crea dolor, que hace surgir hacia afuera las dificultades kármicas del pasado, acelera el proceso, porque esta corriente de vida de Shambhala es para acelerar un proceso que tiene que llevarte a la muerte de muchos estados de conciencia del pasado y convertir al individuo en un candidato para la iniciación. Ahí está el problema de su historia. Y que por lo tanto, si hablamos de Shambhala es porque ahora se puede hablar de Shambhala. Y antes no era posible hablar de Shambhala. Ahora vamos con la misma, digamos, facilidad de Sanat Kumara o del Señor del Mundo, de los señores de la llama, y no hablamos tanto de Cristo. ¿Dais cuenta que Cristo aparece menos? Sin embargo, la función de Cristo como Bodhisattva, como instructor del mundo, como Señor Maitreya, como Cristo Redentor, está vigente en su totalidad porque es la guía de la jerarquía. Y todos estamos conectados con Cristo bajo este aspecto. Me refiero solamente a la tendencia del discípulo actual de pensar más en términos de Shambhala que en términos de jerarquía. Y por lo tanto, ¿por qué creéis que el discípulo actual, si realmente lo es, precisa una expansión vital más que los discípulos del pasado? Más distracción, si puedo decirlo así. No entretenimientos vanos, más distracción. Porque la estructuración de su cuerpo con las energías de Shambhala que van llegando quebrantarían su unidad por congestión. Y por lo tanto tiene que surgir. Es una de las pruebas. Y estoy seguro que muchos discípulos no han podido soportar la prueba. Pero supongamos 199 discípulos, uno ha fracasado, es un éxito de cara, digamos, a los planes que tiene Shambhala con respecto a la humanidad. Es decir, que estas cosas que vamos diciendo aquí, a pesar de que son muy importantes, son sencillos de aprender, porque están ahí ahora. Y todos estamos tratando precisamente de hacernos unos con esta fuerza que está llegando a nosotros. También, para terminar, no quiero pensar más. Hay una relación muy directa entre esta corriente mística de Shambhala coincidiendo sobre las ashramas y con todos los grupos mundiales conectados con ashramas, con esto que llamamos silencio.
El silencio no es místico, digo, y el silencio es dinámico. No se trata del quietismo de la Edad Media. Estamos más allá, esto pasó ya. Estamos tratando con unas energías que son fuego. El bautismo no será con agua, como decía Cristo. Y el que vendrá os bautizará con fuego. Y estamos empezando a ser bautizados con fuego, y voy a terminar, para que eso os quede dentro del corazón y no penséis más en ello. Pero si lo habéis comprendido, sabréis que hay una fuerza superior a nosotros que nos está ayudando. Y para mí es lo más importante. Más importante que el grupo es el grupo superior, es el grupo egoico.